Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5º. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Puede sentarse. El tema del mensaje que quiero compartir con ustedes se llama Dios usa a los niños. Amén. ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Amén. Dios usa a los niños. Pero usted sabe que en el lenguaje de Dios, ¿quiénes son los niños, verdad? Amén. Dios usa a los niños. Estaba yo en mi computadora y de repente abrí un video donde dice elocuente niño predicador, y dije: qué interesante este tema, este título. Y abrí el video, y hermanos, un niño con una tremenda revelación de Dios, una predicación, hermanos, como que usted estuviera escuchando a una persona que conoce a Dios bastantemente y conoce la palabra como si fuera un mapa. Un niño, hermanos, predicador, que Dios lo usa en gran manera. Yo me preguntaba, sí, el Señor escoge, usa a los niños para comunicar su mensaje. Amén. Y de cierta manera, hermanos, escudriñando un poco la palabra del Señor, el Señor, cuando era niño, también compartió el mensaje. Amén. Y fue bien interesante, hermanos, a donde el Señor me llevó, y me llevó a Jeremías. Amén. Anteriormente había hablado de Samuel. ¿Se acuerdan de cuando hablé de Samuel? El Samuel, un niño que Dios escogió para el ministerio, y él no sabía que estaba ministrando en la casa de Dios, pero el Señor lo escogió y lo usó en su momento. Amén. De igual manera, hermanos, Dios, hermanos, escoge a Jeremías para algo importante en su momento. Amén. Creo, hermanos, y recibo lo de Dios, que Dios a nosotros nos escoge para usarnos en su momento. Amén. Y nos usa para bien. Amén. El Señor utiliza, hermanos, nuestra vida, nuestra persona, para comunicar el mensaje a otras personas. Amén. Cuando nosotros, hermanos, venimos al Evangelio, nosotros, hermanos, somos vistos por Dios como niños. Quiero decirles que cuando el Señor nos trae a nosotros, hermanos, cuando el Señor nos recoge a nosotros, hermanos, nos mira como nuevas criaturas. Amén. Nos mira como alguien que acaba de nacer. Amén. Y Jeremías, hermanos, es un personaje bíblico, es un profeta de Dios, hermanos, que desde su nacimiento, desde que él estaba en el vientre de su madre, el Señor ya lo tenía para grandes cosas y para cosas muy difíciles. Quiero decirle eso. Amén. A veces pareciera que la vida cristiana es algo fácil, ¿verdad? Es algo, bueno, llevadero. Esta es mi nueva vida, esta es en la vida que voy a caminar, y esta es la vida en que van a crecer mis hijos, ¿verdad? Pero, hermanos, qué difícil es saber de antemano que nuestra vida cristiana va a ser dura. Amén. Y que el Señor nos va a usar para comunicar mensajes que a veces ni quisiéramos nosotros que salgan de nuestra boca. Amén.
Jeremías, hermano, es un siervo de Dios, hermanos, que estaba siendo preparado desde su niñez para comunicar grandes cosas. Amén. Y hermanos, llega el momento, Jeremías, Dios, hermanos, a presentársele a Jeremías. Amén. En su tiempo. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí. O sea, el hombre, Jeremías, ya era un hombre entendido. Amén. Que sabía y podía comunicar lo que había recibido del Señor. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. De una manera u otra, Dios ha comunicado a los padres de que su hijo va a ser usado para predicar en las naciones. Amén. Y hay ciertos hijos que cuando se enteran de eso dicen: yo no creo que pueda yo realizar eso, ¿verdad? Pero Dios le trae el conocimiento a Jeremías de que había sido escogido para eso, para ser un profeta en las naciones. Alguien que comunicaría el mensaje de Dios por medio de su persona a un pueblo. Amén. Y dice: y yo dije, dice el versículo 6, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Amén. En ese que Jeremías hace, en ese versículo, hermanos, pasaron muchas cosas por su mente. Amén. Pasaron muchas cosas por su mente, porque él se sentía que era un niño, que era alguien inexperto como para decir esas cosas. Amén. Cuando el Señor a mí me cogió, yo apenas tenía unos cuantos meses en la iglesia. Y dice: Señor, tú vas a ser predicador, maestro y pastor un día. Y yo dije: no, era imposible para mí creerlo. Amén. Era imposible para mí que llegara ese día. Amén. Y ahora sentado en la silla, el pastor Medina dice, nuestro pastor Carlos Araujo, yo dije: oh my God. Amén. Es difícil creerlo, hermanos. Es difícil aceptar esa grande responsabilidad. Sí, verdaderamente. Porque uno cree que uno todavía está en ese proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, ¿verdad?, como para llegar, para poder llevar tan grande título. Amén. Es más, podríamos decir que muchos no lo queremos. Amén. Porque es un título muy grande. Amén. Y hermanos, el Señor le muestra a Jeremías, cuando él era niño, de que él había sido escogido para ser un profeta en las naciones. Amén. ¿Y qué empiezo tuvo Jeremías en su ministerio? Enfrentar a su propia tierra y a su propia parentela. Amén. Difícil. ¿Podríamos relacionar nosotros a Jeremías con Jesús? Contéstenme. ¿Podríamos nosotros imaginarnos a Jesús en el personaje de Jeremías? Amén. ¿Podríamos nosotros estudiar la palabra del Señor, irnos al libro de Mateo, al libro de Marcos, al libro de Lucas, al libro de Juan y decir: oh my God, este es Jeremías?
quiero decirles que cuando Jesús predicaba, muchos decían, este parece y predica como Elías. ¿Se han leído ese pasaje? No, decían, espérate. No, este parece Jeremías. Oh my God, este tiene la autoridad de Daniel. A Jesús lo relacionaban con estos personajes, hermanos. Amén. Jeremías, hermanos, es el personaje más conocido en el cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hablaba mucho de él. Los profetas hablaban mucho de él. Amén. Pienso yo que fue el profeta que tuvo el peso encima por su nación. Amén. Porque fue el profeta, hermanos, que tuvo que darles a el pueblo de Dios mensajes, hermanos, que fueron verdaderos. Amén. Que se cumplieron al pie de la letra. Amén. En su momento exacto. Dijo Jeremías, hermanos, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Amén. Amén. Cuando nosotros somos niños y estamos en ese crecimiento en el cristianismo, amén, cuando se nos pone un reto, amén, cuando se nos dice en el momento de servir, decimos nosotros, no sé hablar. Amén. ¿Te acuerdas de tu primera predicación? ¿Te acuerdas de tu primera responsabilidad en la iglesia? No sé hablar, dijo Jeremías, así como dijo Moisés. Amén. Moisés dijo, ¿cómo? Yo soy escogido para rescatar a Israel de ese pueblo tan grande. Señor, vas a tener algo que hacer aquí. Vas a tener algo que hacer aquí. Vas a tener que inventarte algo. Porque yo no sé hablar. E incluso he sido tartamudo toda mi vida. Pero el Señor tiene sus maneras, hermano. Lo enseña a uno. Amén. Mi pastor, hermano Oscar Paniagua, me decía que yo era tartamudo. Que yo tarareaba mucho. Amén. Me decía, mira, tienes que quitar esas pequeñas defectitos en tu predicación. Y yo le decía, sí, es que me da vergüenza, me da vergüenza, amén. Y me escondía debajo del púlpito, amén. Pero tenía que aprender, amén. Me daba pena, amén. Estaba, hermanos, en ese crecimiento, amén, espiritual, amén, donde pierdes el temor, donde pierdes el miedo para comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Es hermoso, hermanos, hablar de las cosas del Señor, hermanos. Quiero que sepa, quiero decirle, es hermoso, hermanos, compartir de algo que has recibido del Señor. Y Jeremías dice, no sé hablar, porque soy niño, dice el Señor. Dice Jeremías al Señor. Pero, hermanos, llega el momento, hermanos, cuando nosotros experimentamos el crecimiento. Amén. Tiene que haber un crecimiento, hermanos, en nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, tenemos que dejar de tomar leche para comer alimentos sólidos. Amén. Amén. Para poder disfrutar de la vianda. Amén. Amén. El Señor, hermanos, es tan amoroso, es tan tierno, es tan caballero, hermanos, que nos lleva de la mano como cuando Él